Para poder distinguir uno de otro, hoy en día está muy de moda el tema de decir, bueno, yo soy un creyente, pero yo soy un creyente carnal. Esa es en filosofía, y bueno, la verdad la palabra es una palabra aceptada por la Real Academia, es un oxímoron, eso es una contradicción en sí misma. No puede ser creyente y carnal al mismo tiempo, porque la Biblia está sobrada en decir que si usted ama el mundo, los deseos de la carne y tal, usted no es creyente. Pero hay unos que dicen, no, yo tengo a Jesús como Salvador, pero no lo tengo como Señor. Y aunque no lo tenga como Señor, yo lo tengo como Salvador y por lo tanto me voy a salvar. Y entonces viven una vida como si no fueran cristianos. Porque un día levantaron la mano en un evento evangelístico o un amigo los convenció y hicieron una profesión de fe y creen que con eso basta. Vamos a ver algunos textos que nos van a comprobar que eso no es cierto. A la derecha están dos cuadros, uno que dice AT, que es Antiguo Testamento, que dice Adonai, que es uno de los nombres que se le otorga a Yahweh, el Jehová del Antiguo Testamento, que es un nombre que traducido del hebreo al español es soberano, es amo, Señor, pero es que nosotros cuando decimos Señor, para nosotros es un tratamiento de cortesía. En la Biblia no es un tratamiento de cortesía, es una condición jerárquica. Señor está más alto, si yo le digo Señor a alguien es porque está más alto que yo. En el Nuevo Testamento es Kurios, que es exactamente el mismo significado. En el Antiguo Testamento es Adonai, en el Nuevo Testamento es Kurios. Y vean lo que dice Romanos 10, 9, 10, que es el versículo que se usa para que la gente diga, vean, haga una profesión de fe y ya a partir de hoy forma parte de la familia de la fe. Y le leen eso sin decirle qué significa. Entonces repita con la boca lo que yo le voy a decir. La gente repite y la gente no sabe qué está repitiendo. Violando el principio que Jesús nos puso en Mateo 6 cuando habló del Padre Nuestro, que dijo no hagas vanas repeticiones, ¿verdad? Porque lo que busca es que nuestra oración sea reflexiva y sea auténtica. No básicamente repetir lo que alguien me dijo. Dice así, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y ese Señor que está ahí es Kurios. Esa palabra que está ahí. Dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, si uno íntimamente, eso quiere decir confesar, ¿verdad? Íntimamente. No entregó su voluntad, su vida a Cristo como Señor, como Kurios, entonces no sos salvo, porque es con la boca que se confiesa para salvación. Curiosamente el texto no dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Salvador. Llama la atención. Porque el acto de la salvación es un acto que Jesús hizo. Pero la entrega de la persona es una entrega a Él como Señor debido a que Él es Salvador. Entonces la profesión de fe no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el señorío de Cristo, que es lo que nos explica el apóstol Pablo aquí. Pero sigamos adelante. Jesús, en las últimas instrucciones que le dio a sus apóstoles allá en el aposento alto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Más adelante, 6 versículos después, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Entonces, si nosotros tuviéramos la gran dicha de tener a Jesús aquí y le dijéramos, Señor, contame, ¿qué quiere decir ser cristiano? Él se volvería y Él nos diría, es que me amen y que me demuestren su amor con obediencia, haciendo lo que yo les digo, que es lo que está escrito ahí, si me amáis guardad mis mandamientos. Y después, al final del Sermón del Monte, después de que el Señor enseñó sobre falsos maestros, con lobos con piel de oveja y todo aquello, el capítulo 7 del, sermón, del Evangelio de Mateo, después de que habla de falsos maestros pasa a hablar de falsos discípulos.
Llama poderosamente la atención eso. Y dice que hay un grupo de gente, leo, no todo el que me dice Señor, Señor, otra vez la palabra curios, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay un grupo de gente que cree que le dijo Señor, Señor, porque se fue para Romanos 10, 9, 10 y se lo dijo de la boca para afuera, que se sientan algunos en las iglesias, otros van a estudios bíblicos y otros se creen que son cristianos y que van para el cielo. Cuando lleguen allá, le van a decir, mira, yo te dije Señor, Señor, el 3 de febrero del año 2010. Y él se va a volver y le va a decir, mira, es que no es todo el que me dice Señor, Señor, es el que me obedece. A vos no te conozco, alejaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que les respondió. Y si lo ligamos con Mateo 25 es al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. ¡Qué terrible! Entonces no es venir a sentarse los domingos a oír una prédica de James. Es obedecer a Jesucristo y hacer lo que Jesucristo manda, que es la voluntad del Padre que manda. Entonces esto se convierte en un tema de esclavitud. No sé cómo. ¿Sí? La palabra doulos del griego quiere decir esclavo, no quiere decir siervo. Pero todas nuestras traducciones, cuando leemos la palabra siervo en el Nuevo Testamento, decimos, pero ¿por qué lo pusieron ahí y no pusieron esclavo? Porque si pones esclavo cambia todo el significado del texto. El tema es que la palabra esclavo tiene una connotación espantosa en Occidente. Los esclavos de África, los esclavos de esto, los esclavos del otro, mientras que los esclavos en la época de Jesús no era así. De hecho, la esclavitud durante cierto tiempo previno la pobreza. La gente cuando no podía pagar una deuda se ofrecía como esclavo para pagar la deuda. O sea, era otra connotación distinta. Pero sí tenía algo en particular. Aquellos que eran esclavos no tenían voluntad. Hacían la voluntad de su amo. La palabra doulos se utiliza al menos 40 veces en el Nuevo Testamento para referirse al creyente. Entonces uno se queda pensando y dice, entonces, si a mí me dice siervo, yo tengo opción de no obedecer, pero si a mí me dice esclavo, no tengo opción. Porque no es mi voluntad la que se hace, sino la de mi amo. Y entonces Jesús no se queda tranquilo. Alguien viene y le pregunta, y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? La versión de Lucas, porque está en otros sinópticos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, su voluntad no importa, es la mía. Porque si usted quiere venir en pos de mí, usted tiene que ser mi esclavo. Ahora, no se preocupe, yo soy un buen amo, pero tiene que ser mi esclavo. En otras palabras, tiene que hacer lo que yo le digo. Uno se empieza a asustar y después encuentra otros textos cuando le dice, ay, Señor, ¿y qué hago yo con mi papá? El que ama más a su padre y a su madre y a sus hermanos, y más que a mí, no merece ser mi discípulo, no merece seguirme. Si yo no soy número uno porque soy el amo, no soy nada. Porque además Jesús, una de las cosas que lo caracteriza es que no era un señor de grises. O era blancos o eran negros. No habían grises ahí. Y dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Porque nuestra vida, a partir de que nosotros reconocimos y nos entregamos a Cristo como Señor, nuestra vida pasa a ser propiedad de Él. La Biblia le llama a esto redención, por eso uno le dice que Cristo es redentor. Redimir es comprar a un precio, pagar, rescatar por un precio. Entonces, cuando se iba a los mercados de esclavos y la gente compraba un esclavo, se decía que lo redimía, porque estaba pagando por el esclavo. Eso es exactamente lo que hizo Jesús con nosotros. El único tema es que lo que pagó fue su vida. Pero al pagar su vida, se apropió de nosotros y ahora le pertenecemos.
Entonces uno va empezando a ver y uno dice, ahora sí que estoy obligado, no tengo opción. Entonces de repente uno empieza a decir, a mí nadie me dijo esto cuando me dijeron que me hiciera cristiano. Eso quiere decir que entonces Jesús es el que tiene que gobernar mi vida. Eso quiere decir entonces que son las Escrituras las que tienen que ser mi norma de fe y conducta. La respuesta es sí. Por tanto, nosotros tenemos que ser los hombres que Jesús quiere que seamos en cada uno de los roles de vida que tenemos. Y además, tenemos que ser íntegros. No confundan integridad con honestidad, porque no es lo mismo. Integridad quiere decir uno solo. Desintegrados son varios, integrado es uno. La integridad tiene que ver con mi fe y mi conducta, y lo que digo y lo que hago es una sola cosa. No es que soy cristiano sábado y domingo y entre semana soy diferente. No es que digo una cosa y hago otra. No es que me pongo una máscara de santo y después cuando nadie me está viendo me comporto diferente. Los actores en la Grecia antigua, cuando se ponían una máscara para hacer un rol, la palabra griega para esos actores eran upócratos. De ahí viene hipócrita, que desempeñas un papel que no sos. Y ya sabemos lo que Jesús pensaba de los hipócritas, que desempeñan aparente una cosa, pero se comportan de otra. Entonces, ser íntegro tiene que ver con lo que digo, lo que pienso y en lo que creo es reflejado en lo que hago. Entonces, a ver, un musulmán íntegro es consecuente con su fe. Un católico íntegro es consecuente con su fe. Un cristiano íntegro tiene que ser consecuente con su fe. Independientemente, esto no estoy hablando todavía de si ellos están equivocados y nosotros estamos en lo correcto. Sencillamente estoy hablando de integridad. Es ser consecuente con mi fe. Y a los hombres, particularmente a los hombres de la iglesia, para ellos hay un llamado a ser íntegros. Porque lamentablemente, yo no sé cómo está la estadística aquí, pero más o menos 75% de la gente que asiste a las iglesias son mujeres y un 25% son hombres. Y cuando nos salimos del culto del domingo y venimos a los diferentes ministerios de la iglesia, eso pasa 90-10. 90% mujeres, 10% hombres. Entonces de repente, lo que querés mostrar el domingo cuando venís aquí no lo mostrás entre semana después en tu servicio. Y eso es un problema con él. Por otra parte, el hombre que es íntegro y el hombre cristiano que es consecuente, vive al revés de como el mundo nos llama a vivir. Es una cultura, la cultura del Nuevo Testamento es una cultura a la inversa. Cuando nos golpean, no solamente tenemos el mandato de poner la otra mejilla, sino que tenemos el mandato de amar a quien nos golpeó. Eso es ir al revés. Cuando nos piden cargar una carga, una milla, que eso era por ley cuando los romanos conquistaban una provincia, si el soldado romano iba con una carga y venía alguien de los conquistados, le decía, tome, lleve esta carga una milla. Y el otro, aunque fuera para el otro lado, tenía que devolverse y llevar la carga una milla. Jesús dice, ofrézcale 2 de una vez. Lleva una milla, no, ofrézcale la milla extra, quiero otra millita más. De ahí viene el tema de correr la milla extra. Porque nosotros tenemos que vivir al revés del mundo. Dice la primera carta de Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Qué torta! Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volvemos a la voluntad de Dios, volvemos a hacer la voluntad de Él. Eso no quiere decir que nos salgamos del mundo donde vivimos. Quiere decir que nuestro trabajo dentro de ese mundo es influenciarlo. No es hacer lo que el mundo hace. Porque cuando la iglesia y el mundo lucen iguales,
entonces la iglesia perdió su esencia. Dice el doctor John Stott que no hay nada más ofensivo para un cristiano que le digan, pues ustedes son iguales que los demás. Usted se emborracha igual que los demás. Usted trampea con sus impuestos igual que los demás. Usted madrea a los motociclistas ahí en Lindora, igual que los demás. Son iguales a los demás. No son distintos. No hay nada más ofensivo para un creyente que le digan eso. Porque el creyente está llamado a influir en el mundo, a ser diferente.